Vamos dándole la gloria al Señor porque Él ha sido bueno. Maravillamos en su grandeza, en sus maravillas, en su obra, con nosotros todos los días, orando. Amén. Qué hermoso es poder ver a mi prima Marjorie alabando al Señor, porque vemos nuestra historia, en la historia de nuestras vidas, tantas cosas, ¿no? La enseñanza de hoy tiene mucho que ver con nuestras vidas, tiene mucho que ver con lo que uno vive a diario, cómo nosotros debemos colocar nuestra voluntad y nuestro caminar en el Señor. Pero quería darle la gloria a Dios porque es ver el testimonio y la grandeza de lo que ha hecho el Señor a través de mi prima y así también lo que decía mi mamá acerca de mi papá y cómo vemos todos los días su obra. ¿Eh? Saludos a todos allá en Colombia. Estamos muy agradecidos con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. A disponernos. Santísimo Padre Celestial, te bendecimos. Te damos la gloria solamente a ti, Señor. Tú eres digno de recibirla. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. En este tiempo, en este momento, te pedimos, Padre, que nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser esté alineado a tu palabra. Te pedimos que toda distracción sea puesta a un lado. Te pedimos que toda carga, Señor, que hemos decidido llevar, la podamos dejar y soltar hoy en el nombre de Jesús y solamente tomar, Señor, la cruz y solamente tomar, Señor, el yugo tuyo, Señor, no ningún otro, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu de Dios, que nos abras el entendimiento, el conocimiento de tu palabra, Señor, y podamos poner por obra esta misma. Te damos la gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Fuimos creados, dice la Biblia, para gloria suya. La palabra de Dios hoy lleva por título la voluntad de Dios o la mía. La voluntad de Dios o la mía. Cabe resaltar antes de empezar esta enseñanza de que la voluntad de Dios y su propósito siempre se cumplen. Es decir, que este título, en últimas, va a llevarnos hacia el hecho de que la voluntad de Dios va a prevalecer por sobre todas las cosas. La palabra de Dios dice que la palabra del Señor permanece para siempre y su palabra tiene dentro de sí, en sí mismo, profecía, tiene dentro de sí mismo, en su ADN, la voluntad de Dios para nuestra vida, para la humanidad, para la historia de este mundo. Y la voluntad de Dios se cumplirá, aleluya, hasta el fin. Cada punto, cada coma, cada parte de la palabra de Dios se cumplirá y veremos su gloria. Sin embargo, en nuestra caminar, en nuestra vida, muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que debo hacer en mi siguiente paso? ¿Qué es lo que debo hacer si me encuentro con dos caminos o tres o más? ¿Hacia dónde me debo dirigir? El creyente, mi hermano, llega a un punto de su vida en donde es confrontado por la pregunta de ¿qué debo hacer en este siguiente paso de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto sucede porque la naturaleza del cristiano es querer obedecer a Dios. Si no quisiera el cristiano obedecer a Dios, no llegara a esta pregunta. Es por eso que esta enseñanza es prioritaria y está dirigida con énfasis a el creyente, al cristiano. La persona que no está con Dios no se pregunta qué es lo que Dios quiere de mi vida. Por el contrario, su voluntad va a ser la suya propia y todo lo que su carne, todo lo que la concupiscencia de su ser quiera hacer, va a buscar hacerlo. Si quiere ganar más dinero, buscará y hará todo lo posible por conseguir ese dinero por sobre la cabeza de quien sea. Si quiere tener mujeres o hombres, va a hacer todo lo posible para hacer y llegar a ese fin último de su vida. Si quiere ser famoso, hará todo lo posible. Cuando decimos todo lo posible, inclusive pactos satánicos, inclusive vender su alma, como dicen muchas personas, ya sea a través de rituales o ya sea a través del mundo mismo, entregándole totalmente su voluntad, sus decisiones y su vida a una industria. Así es. El hombre sin Dios no pregunta esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero el hombre creyente, el hombre que anhela hacer la voluntad de Dios,
vive una circunstancia muy interesante y es la situación en donde el Espíritu de Dios lo coloca y lo confronta ante esta es tu vida y esto es lo que Dios quiere para ti. Y cuando esto sucede, cuando tú sabes que quieres hacer lo que Dios quiere que hagas, entonces te empiezas a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? El Espíritu Santo le lleva a buscar agradar a Dios a este hombre o mujer. Es un deseo de querer hacerlo agradable para nuestro Padre Celestial. Sin embargo, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere? ¿Y cómo sabemos que lo que pensamos que es agradable a Dios verdaderamente lo es? Hoy vamos a estudiar al respecto, vamos a ir a través de la palabra y vamos a entender a través de varios textos de la Biblia el punto de vista que tiene Dios acerca de su voluntad. Primeramente vamos a entender algo importante acerca de la voluntad del Señor. Definitivamente debemos hacer la voluntad del Padre si decimos que somos sus hijos. Voy a repetir este primer punto. Definitivamente debemos hacer la voluntad del Padre si decimos que somos sus hijos. Si tú dices que eres hijo de Dios, pero no quieres hacer la voluntad de tu Padre Celestial, entonces o eres un hijo desobediente o no eres su hijo. Solo esas dos opciones. Si tú no quieres hacer la voluntad de tu Padre Celestial, entonces o no eres hijo o eres un hijo desobediente. Y en ambas situaciones estamos mal delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos, como hijos que quieren agradar al Padre, buscar hacer su voluntad y de esta manera obedecer. Vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos capítulo 3, versículo 35, en donde Jesucristo habla acerca de esto. Cuando le decían, Señor Jesús, afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús responde en el versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Repito ese versículo. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si tú eres hijo de Dios, buscarás hacer la voluntad de Dios y buscarás obedecerlo. Y Jesús lo decía, todo el que hace la voluntad de Dios, todo el que hace lo mismo que yo hago, porque veremos también cómo Jesús buscaba y hacía constantemente la voluntad del Padre. Todo el que hace lo mismo que yo hago, que es la voluntad de Dios, entonces esa persona está alineada conmigo en un mismo pensamiento y cuando dices mi hermano, podemos hablar hasta hasta el núcleo, el centro, el átomo, el ADN espiritual más pequeño, la unidad mínima de la persona que dice ser hija de Dios y que busca hacer la voluntad de Dios, se convierte entonces en parte de la familia del Señor. Ese es mi hermano, ese es mi madre, y ese es mi hermana. Es decir, somos hijos de Dios si hacemos su voluntad. Segundo punto, donde vemos que si nosotros decimos que somos hijos, debemos hacer la voluntad del Padre. Salmos 103, versículo 21. Salmos capítulo 103, versículo 21. Dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Sabes una cosa? Los ángeles no preguntan al Señor por qué. Los ángeles están atentos, sus oídos y sus ojos, y todo lo que Dios les ha dado para poder usar, lo tienen dispuesto para la voluntad del Padre. Solo es que el Señor diga una palabra y ellos van y hacen. Ellos no dudan, ellos no preguntan, ellos no se frenan a ver si tienen o no tienen la posibilidad de hacer algo. Ellos hacen lo que Dios les dice. Los ángeles son sus ministros. Pero hay algo maravilloso en la gracia y la maravilla de la gracia, porque la gloria del Señor, la mayor gloria del Señor, si bien esta es maravillosa que los ángeles, seres supremos, seres poderosos,
hagan la voluntad de Dios. La mayor gloria del Señor es que tú y yo, hombres carnales, tú y yo, personas que están buscando hacer su propia voluntad por naturaleza, tú y yo, naturaleza caída, hemos sido llamados para su gloria eterna. Y el Señor nos llama y nos dice que hagamos su voluntad y nosotros la hacemos. Esa es su mayor gloria. Porque teniendo la posibilidad, mi hermano, tú y yo, de alejarnos, de apartarnos, de no hacer la obra del Señor, el Espíritu de Dios a través de su obra transformadora, el Espíritu Santo y nuestro amado Señor Jesús, que como buen pastor nos va a buscar, nos busca, nos llama y nos encuentra en el lugar en donde estábamos. Nos enamora de tal manera que lo único que nos queda en nuestro interior es querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Tremendo. Esa es la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Porque si bien éramos pecadores, si bien pudiendo hacer lo malo, si bien pudiendo apartarnos de lo malo, y siendo como somos débiles, el Señor se glorificó en nuestras vidas, nos llamó a su gloria eterna y nos pone en nuestro corazón el anhelo y deseo de servirle y obedecerlo. Gloria al Señor. Y aquí David lo decía, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y tú eres ministro del Señor si haces la voluntad del Padre. Dile al que tienes al lado, tú eres ministro del Señor si haces la voluntad del Padre. Y siempre debemos estar dispuestos a eso. Siempre debemos estar listos a esto. Acabo de recordar, hablé hace unos días con José David, mi primo que vive aquí también, y él me recordaba también de cómo él eh, había escuchado al respecto de esto, de servir a Dios y hacer su voluntad, y cómo el Señor se ha glorificado en su vida grandemente. Y me decía, yo recuerdo que mamá, mamá, ahí está, una vez me decía que nosotros tenemos que estar siempre listos, tenemos que estar siempre preparados. Nosotros tenemos que ser como aquellos obreros que están siempre dispuestos, aquellas vasijas que siempre están listas, porque tú nunca sabes cuándo el Señor quiere usarte en un momento dado. Qué bueno es que una persona tenga en su corazón el querer prepararse de alguna forma u otra para servirle. Hay personas que hacen ayunos largos, hay personas que estudian mucho tiempo la palabra del Señor y dicen, me estoy preparando para servirle a Dios. Y qué bueno que tengas en alta estima el servir a Dios. Sin embargo, esa alta estima tiene que estar siempre dispuesta, siempre preparada. Y eso es lo que le queremos pedir al Señor también, de que nosotros como ministros suyos estemos siempre listos para hacer su voluntad en cada momento. Que tengas esa antena espiritual activa para que cuando tú estés en tu trabajo, para que cuando estés en tu casa, pueda el Señor hablarte y decir, dile a esta persona esto, regálale a esta persona esto, haz esto en estos momentos, porque eso es ministrar al Señor. Eso es ministrar al Señor, eso es hacer su voluntad en un momento específico. Y allá es donde queremos, en el nombre de Jesús, que el Señor nos lleve y haga en nuestras vidas. Que estemos atentos a su voz, que constantemente está buscando a los perdidos, que constantemente está buscando a las almas necesitadas, que constantemente está buscando levantar a los caídos y salvar a los pecadores. Y Él quiere usarte, Él quiere que sea su ministro. Aleluya. Primer punto, definitivamente debemos hacer la voluntad del Padre si decimos que somos sus hijos. Segundo punto, la voluntad de Dios hacia la humanidad es claramente definida en la palabra. La voluntad de Dios hacia la humanidad. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Dice así, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El corazón del Padre Celestial es un corazón lleno de amor y misericordia. Este viernes que pasó, ese fue el tema de la enseñanza. La persona que llevó la prédica aquí en la iglesia hablaba acerca de cómo el Señor
constantemente está derramando su misericordia sobre nosotros. Y cómo Él es un Dios de amor. Mira qué lindo que dice la palabra, porque, eh, y esta es la voluntad del que me ha enviado. El Señor quiere que todos tengan la posibilidad de ver al Hijo y creer y que crean en Él y que tengan a través del Hijo vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Damos la gloria a Dios porque Él se ha placido en darnos esta bendición. Sabes, en el mundo cristiano hay diferentes vertientes y hay diferentes maneras de estudiar la palabra. Hay muchos teólogos que hoy en día dicen que hablan acerca de la predestinación, pero hablan acerca de una predestinación en donde el Señor ha escogido a solo unos selectos. Y de esto también estaba conversando esta semana, porque la palabra de Dios también enseña que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y para el hombre esto quizá son dos maneras de pensar que se contraponen, pero para Dios no lo es. Y el Espíritu de Dios tiene que hacernos entender de que uno, Dios es soberano, que Él es todopoderoso, Él es sapiente, eternamente sabio, y Él sabe primeramente lo que está haciendo. El querer nosotros comprender el porqué de que Él escoja o no es algo iluso. Nosotros tan solo somos sus hijos y estamos aquí dispuestos a hacer su voluntad. Como les decía, los ángeles no preguntan, los ángeles solo hacen. El Señor quiere que entendamos que su voluntad es la mejor y su conocimiento es el mejor. Hay personas entonces que dicen que somos predestinados y sobre eso crean toda su teología. Si bien la palabra de Dios dice y habla acerca de los escogidos, también habla acerca de que todos Dios quiere que procedan al arrepentimiento. Y ese es el punto medio en donde tenemos que entender que Dios ama a todos, que Dios ama a todos y desea que todos se arrepientan. Sin embargo, en fin y en últimas, Él también conoce el futuro y sabe quién le aceptará y quién no. Y Él conoce también quiénes llegarán a ser los llamados y los escogidos. Tú, por lo pronto, mi hermano, gózate que has sido llamado. Gózate que no solo has sido llamado porque todos son llamados, sino que has escuchado la palabra y has sido buena tierra y está creciendo la semilla en tu corazón. Gózate y dale gracias al Señor por su misericordia. Y también alíñate a la voluntad del Padre, que es que todos procedan al arrepentimiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo y enséñale la salvación. Gloria a Jesús. Esa es nuestra tarea. Dice Mateo capítulo 18, versículo 14. Mateo capítulo 18, versículo 14. Jesucristo hablando también de esto. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Él no quiere que eso suceda. Él es un Padre bueno. Él creó la humanidad para gloria suya. Y Él quiere que tu amigo, que tu hermano, que tu padre, que tu madre, la persona cercana a ti también llegue a sus caminos y conozca y pruebe y guste y vea la gloria y la vida eterna en Él, que empieza desde hoy como una vida en abundancia. Aleluya. Segundo punto, la voluntad de Dios hacia la humanidad es revelada en la palabra. Tercer punto, la voluntad de Dios para la iglesia. La voluntad de Dios para la humanidad es que todos sean salvos. La voluntad de Dios para la iglesia tiene ciertas connotaciones muy específicas y vamos a estudiarlas. Primero vamos a ir a Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Primera Tesalonicenses capítulo 4, perdón, versículos del 2 al 8 y lo vamos a leer. Primera Tesalonicenses 4, versículos del 2 al 8. Dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús
Pues la voluntad de Dios, vemos aquí la palabra otra vez, voluntad y de Dios, es vuestra santificación. Dile al que tienes a tu lado, Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas santo. El Señor quiere santidad. Y el Señor va a obrar en tu vida para eso. Hay una obra que es la del Espíritu Santo, que constantemente nos habla a nuestro corazón, constantemente nos habla a nuestro interior, nos confronta con nuestra realidad. Si en alguna vez de nuestra vida caemos en pecado, el Señor nos levanta y nos dice, esta es tu realidad, sin mí no puedes. Y el Señor nos guía y hay una obra restauradora de santificación constante. El Señor quiere que sea santo para Él. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y mira lo que dice para la iglesia, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermano, una vez llegas a los caminos del Señor, una vez recibes la palabra del Señor y la salvación, el Señor te hace parte de su iglesia. Y el Señor quiere que su iglesia sea santa, pura, limpia para Él y lista siempre para toda buena obra. Toda buena obra. Pero dice, nada de inmundicia. Y cuando hablamos de inmundicia, es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo que te enseña a pisotear a otra persona para llegar a donde quieres. El sistema de este mundo que te enseña a mentir para conseguir lo que deseas. El sistema de este mundo que te enseña a hacer las cosas que para el Señor son malas y no son santas. El Señor quiere que la iglesia tenga una manera de pensar diferente, apartada, que confíe plenamente en el Señor y pueda caminar bajo su voluntad y entienda que haciendo lo recto llegará al camino perfecto que el Señor tiene para ti. La voluntad perfecta del Señor es que seas santo. A través de ese camino de santificación verás que habrán obstáculos y muchos, porque el mundo no quiere y no entiende qué es esto de obedecer a Dios. Sin embargo, cuando lo obedeces y mientras más lo obedeces, más verás la gloria del Señor en tu vida. Más verás cómo el Señor se levantará en tu vida y responderá a tus oraciones y responderá en los momentos más difíciles. Y aun cuando, como lo dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, si Dios no te salva, igual tú entenderás en tu corazón que estás haciendo la voluntad de Dios y no hay nada más. No hay nada más en el corazón del hombre que satisfaga más que hacer algo que vale para la vida eterna. Segundo punto en esto de la voluntad de Dios para la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aquí Tesalonicenses, Pablo también le habla a la iglesia, instruyéndole estrictamente cómo hacer para cumplir la voluntad del Padre. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso. En ese camino de santificación van a haber situaciones difíciles. No obstante, el Señor te pide y te dice que des gracias en todo. Aurelio, ¿y voy a dar gracias cuando no hay comida en mi alacena? Sí. ¿Y voy a dar gracias cuando el doctor me dice que tengo una enfermedad? Sí. Gracias porque el Señor tiene el control de todas las cosas y tu mayor alabanza para con el Padre es demostrarle que le crees, no importando lo que esté sucediendo en tu vida. Él es tu Padre celestial. Y le puedes decir, Señor, gracias por esta circunstancia que estoy viviendo, porque en medio de ella te glorificarás. La iglesia está llamada a ser de fe, a tener esperanza cuando nadie tiene esperanza, a tener confianza cuando nadie tiene confianza, a saber de que Dios puede hacer milagros grandes y aun cuando Dios decida no hacerlos, Él seguirá siendo Dios. A saber que Él es tu Padre celestial y Él tiene el control de tu vida. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús. Y para la iglesia, Pedro también le escribe a la iglesia. Pedro, para los que no saben, después de que Jesucristo resucita, asciende al cielo, Pedro recibe instrucciones de ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Y esta palabra era para Jerusalén, pero también para todos los creyentes de este momento, de esta época. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro 2, 15 está casi al final de la Biblia. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermoso, porque todas estas palabras, a pesar de que la escribió una Pablo y otra la escribe Pedro, tienen coherencia, y es coherencia espiritual. El Señor, a través de este proceso de santificación de tu vida, te demanda que hagas todo lo que no es inmundo, que obres en contra de las tinieblas. Y dice que haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta ha sido la historia de la iglesia durante la humanidad. En el siglo XVIII, cuando la iglesia recibió poder una vez más, no poder, siempre ha tenido poder la iglesia, sin embargo, hubo avivamiento y las personas empezaron a convertirse en grandes cantidades. Fue cuando más los orfanatos empezaron a crearse y cuando más estas instituciones y hospitales cristianos empezaron a levantarse, porque la iglesia está llamada a hacer buenas obras. La iglesia está llamada a hacer el bien. Y esto cayó la boca de los ateos de la época, esto cayó la boca de las personas que iban en contra de la iglesia y en contra de Dios durante mucho tiempo. Literalmente esto sucedió y hoy en día sucede cuando la iglesia se levanta para hacer buenas obras, mi hermano. Estás ahí sentado, pero el Señor te está llamando a mirar más allá. Hay proyectos más grandes que tú. Hay proyectos más grandes que tu propia vida. Hay cosas más grandes a las que el Señor te ha llamado. La iglesia está llamada a servir, a servir a otros, a hacer que crezca el reino del Señor, que se muestre el reino del Señor. La palabra de Dios dice que el reino del Señor es justicia, es paz y es gozo. Que a través de tus obras, a través de los proyectos que Dios te da, a través de tu trabajo aún o empresa que has creado, tú puedas, haciendo el bien, callar la ignorancia de los hombres insensatos que se apartan del Señor. Quizá el Señor ha puesto en tu corazón hacer algo para ayudar a otras personas. Ora por eso y ponlo delante del trono de la gracia. El Señor abrirá entonces y te encaminará para que lo puedas hacer. Te lo digo porque esa es la voluntad del Señor. Y el Señor bendice a todo aquel que se pone en su voluntad. 4. La voluntad de Dios para cada individuo. Hemos hablado de la voluntad de Dios para la humanidad, para la iglesia y para cada uno. Porque así como Dios ama a todos y quiere que todos procedan al arrepentimiento, también es un Dios justo y es un Dios que no acepta el pecado y es un Dios que va a juzgar a todos aquellos que decidieron no acercarse a Él. Pero el Señor está llamando a su iglesia y el Señor está llamando a la santificación y en su iglesia hay también individuos y cada uno está llamado a hacer su voluntad. En Colosenses capítulo 1, versículo 1, Colosenses 1:1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Por la voluntad de Dios, mi hermano, tú estás llamado a cumplir un ministerio. Por la voluntad de Dios, tú estás llamado a servirle en algo específico en tu vida. Tu vida tiene tiempo de caducidad. Tú tienes una línea de tiempo en donde tú empezaste, tú naciste, ahora quizá estás creciendo, estás mayor y tiene un punto de caducidad. En medio de todo eso, no pienses que no hay ninguna razón de vivir o que no hay ninguna razón por la cual existir. Por el contrario, el Señor te colocó en este espacio de tiempo, en este momento, para hacer su voluntad y cumplir un propósito eterno. En este caso, en el versículo 1 de Colosenses, Pablo está diciendo y confesando que había entendido
que por voluntad de Dios, él había sido llamado apóstol. Y él cuando decía apóstol, él sabía lo que decía. Él no estaba diciendo que era apóstol para vanagloriarse. Él estaba diciendo que era apóstol para que entendieran las personas que él fue llamado a humillarse. Porque el apostolado era, y sabía la persona que era apóstol, que su futuro o su fin en medio de ese reino de Roma era sacrificarse por la iglesia. Literalmente sacrificarse. Estamos hablando de morir, ser mártir. El que colocaba por nombre apóstol era colocarse como un aviso luminoso en medio de la oscuridad en el Imperio Romano, diciéndole, yo soy el líder, uno de los líderes de la iglesia cristiana, estoy en contra de este mundo, este sistema, y por lo tanto era como colocarse una marca y ser entonces un tiro al blanco. Así era. Y Pablo decía, me estoy humillando. Pablo aquí con esta palabra estaba diciendo, yo fui hecho para servir a otros. Yo fui hecho para sufrir por otros. Yo fui hecho para bendecir a otros a través de la palabra del Señor. Cuando decía apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El Señor te está llamando a hacer su voluntad, pero Pablo lo decía y lo hacía con tanto amor, lo hacía con todo el gozo de este mundo, y más aún, lo hacía con el gozo del Señor. Y decía, y el hermano Timoteo, la voluntad de Dios para cada individuo se revela en la palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Vemos entonces un hombre que entendía claramente cuál era su propósito en esta tierra. ¿Sabes cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Sabes lo que Dios tiene para ti? ¿Sabes qué ha escrito Dios para tu vida? Qué triste es vivir en esta vida sin saber a dónde ir o a dónde vas o si tienes un propósito en verdad eterno. Pero cuán glorioso es saber de que el Señor te ha llamado con un propósito eterno y saber cuál es y a dónde ir. Hebreos 10, versículo 35 al 39 dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. El Señor quiere que no pierdas tu confianza en Él. El Señor quiere que no pierdas tu confianza y que mantengas la paciencia en alto. Porque dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. El Señor quiere que seas paciente, el Señor quiere que confíes y haciendo eso, estás haciendo parte de lo que Dios quiere que hagas para Él. Dice, porque Él vendrá y no tardará, pero dice, mas el justo por la fe vivirá. Antes de preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Activa la fe en tu vida, activa la confianza en el Señor, activa la paciencia para con las promesas que ya Él te ha dado y muéstrale al Señor, demuestra al Señor que le crees, demuestra al Señor que estás ahí porque quieres hacer su voluntad. Romanos capítulo 15, versículo 32. Romanos 15, 32. Dice Pablo a los romanos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Él una y otra vez hablaba acerca de la voluntad de Dios. Aquí era algo muy interesante y es muy interesante porque estamos hablando de la voluntad de Dios aplicada a un individuo otra vez. Pablo diciendo, si es la voluntad que yo vaya, que es la voluntad de Dios que yo vaya hacia ustedes a Roma, yo iré y estaré recreándome con ustedes, me gozaré con ustedes. Así debemos ser. Estábamos hablando con unos hermanos hace unos días también, y en medio de la conversación, alguien dijo, si Dios quiere, y después dijo otra cosa. Y algunos hermanos dijeron, sí, Dios quiere, pero se les olvida, porque en el momento no respondimos de esa forma, pero se nos olvida que el Señor constantemente
quiere que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad y el entendimiento de que solo si Dios quiere, las cosas se harán. Aquí Pablo lo hacía, lo decía. Y en Santiago también nosotros lo vemos. ¿Cómo debemos decir las cosas? Porque nosotros no sabemos el futuro. Nosotros no conocemos lo que vendrá, pero Dios sí. Así que si Dios quiere, haremos, iremos, venderemos, compraremos, pero si Dios quiere. Amén. Dice Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17 dice así. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí Pedro estaba hablando de algo bien interesante, y es, existe la posibilidad de que puedas padecer en medio de la voluntad de Dios. Es decir, que si Dios quiere que algo acontezca, puede que en medio de ese acontecimiento tú sufras. Sin embargo, es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer el mal. Y aquí Pedro estaba diciendo algo, hagas la voluntad de Dios o no, igual en algún momento de tu vida vas a padecer. ¿Qué mejor es que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal? Porque si padeces haciendo el bien, el fruto de ese padecimiento, el resultado va a ser para gloria del Señor. Pero si padeces haciendo el mal, el resultado es su destrucción. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. Mas el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Dile al que tienes a tu lado, el Señor quiere para ti vida en abundancia. Vida en abundancia. Dile a tu hermano, Dios quiere para ti vida en abundancia. Primera de Pedro capítulo 4:19 dice. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra vez hablamos del padecimiento en medio de la voluntad del Señor. Entonces, para cada individuo el Señor tiene un plan, un propósito. En este caso, para Pablo, como lo vimos, Dios quería que fuera apóstol. Esto no es para todos. No todos han sido llamados para esto, hermano. Pero es importante que en medio de tu caminar con el Señor, en medio de la relación cercana que Dios te ha llamado a tener con Él, puedas entender con claridad para qué has sido llamado tú en esta tierra, en la iglesia y en tu vida. Primeramente, te puedo decir que los que son padres han sido llamados a ser padres, han sido llamados a ser buenos padres, han sido llamados a guiar a sus hijos conforme a la palabra del Señor. Te puedo decir que los que son hermanos, Dios te ha puesto en esa circunstancia para que puedas ayudar a tu hermano, para que puedas levantar a tu hermano y no destruir, para que puedas bendecir y no maldecir. Y te ha puesto en el trabajo en donde está el Señor y ha sido su voluntad que así sea. Te ha puesto para que brilles en medio de las tinieblas y des lo mejor de ti, como leíamos en la palabra, para que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Quinto punto, ¿cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? Uno, transformando mi mente con la palabra de Dios. Tú sabes que el mundo también logra transformar la mente de las personas. ¿Te ha pasado alguna vez que has escuchado una canción y esta se ha quedado un mes en tu mente y de alguna forma esta misma canción ha trabajado en ti de tal forma que te ha transformado tu manera de ver el mundo? ¿Te ha pasado alguna vez que has escuchado a algún líder político y esta palabra ha trabajado en tu mente y te ha transformado tu manera de actuar? Asimismo, la palabra de Dios, que es más poderosa, que dice la Biblia que es como espada de dos filos que penetra tu corazón y revela las intenciones de tu vida. De esta forma, con más poder, la palabra de Dios penetra tu vida y transforma tu mente. Es importante leerla, más importante estudiarla, entenderla, pedirle a Dios revelación para que a tu vida puedas vincular la palabra de Dios y puedas actuar conforme a su voluntad. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, una persona que no ha sido transformada a través de la palabra de Dios, que no ha sido renovada en su entendimiento, no puede entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. La única manera de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para ti, la agradable y perfecta para tu vida, es conociendo la palabra del Señor. Segundo punto, ¿cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Creyendo en Jesucristo. Dice Juan capítulo 6, versículos del 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús le responde de esta manera, porque lo primero para poder hacer la voluntad de Dios es recibir a Jesús en tu vida y en tu corazón. La naturaleza del hombre caído, nosotros sin Dios somos nada. No pensamos claramente y no actuamos conforme a su voluntad. En nuestro interior, si estamos sin Dios y no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no podemos hacer la voluntad del Padre, porque el hombre no está capacitado para hacerlo. El hombre caído solo busca su propio beneficio, el hombre caído solo busca satisfacer su concupiscencia. Dice Pablo, y lo describe muy bien, aquello que quiero hacer no lo hago. Es decir, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y estaba describiendo la naturaleza humana del hombre carnal. Pero gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y es que sin Jesucristo no podemos. Pero dice Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tú crees en Jesús, tienes salvación y entonces puedes poner en práctica las obras de Dios. Y esta era la pregunta que hacían los fariseos, porque ellos toda su vida estudiaban también la Torá. Sin embargo, no la ponían por práctica porque no tenían la revelación y la salvación de Jesucristo en su corazón. Tercer punto, ¿cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Teniendo una comunicación constante con el Padre. Muchas cosas le aprendí a mi papá Ramón, que está ahí, por estar en comunicación con él. Y créanme que él no callaba cuando quería comunicarme algo, por el contrario, me decía las cosas muy claramente. Las podía escuchar y entender. Y de él aprendí muchas cosas. A ser organizado, a buscar ser puntual, a estudiar, a ser trabajador, por tener comunicación con mi Padre. Así el Señor quiere que tú seas para con Él. El Señor quiere, el Padre Celestial, quiere que tú tengas una comunicación constante con Él, que le conozcas. Y al conocerle, mientras más le conoces, más sabes qué le gusta, qué anhela de tu vida. Y sabes entonces cómo puedes conducirte para con Él, para agradarle. No hay nada en este mundo mejor que saber que estás agradando al Señor. Ves en tu vida las bendiciones, ves en tu vida la gloria de Dios, ves en tu vida cómo su poder se manifiesta a diario. No hay nada más hermoso que saber que estás caminando bajo la voluntad del Señor. Dice Salmos capítulo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mi hermano, el Señor te va a guiar. Acércate al Señor. El Señor te va a guiar. Estás en un momento de necesidad, acércate al Señor. El Señor te va a guiar. Estás en un momento de desesperación, acércate al Señor. El Señor te va a guiar. Y dice, en tierra de rectitud. Último punto. El Hijo de Dios se agrada de hacer la voluntad del Padre. Y hemos hablado acerca de que el Señor quiere. Primer punto era, definitivamente debemos hacer la voluntad del Padre si decimos que somos sus hijos. Segundo punto, la voluntad de Dios hacia la humanidad es que sean salvos. Tercer punto, la voluntad de Dios para la iglesia es que hagamos el bien, que estemos constantemente bajo su voluntad, buscando hacer su voluntad.
que estemos constantemente buscando la santificación y que haciendo el bien callemos a aquellos que se han levantado contra nosotros. El cuarto punto, la voluntad de Dios para cada individuo, porque Dios tiene un propósito para cada persona. Dios es Dios de todos, Padre de todos, pero Padre también tuyo, específicamente. Y quinto punto, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Hemos visto transformando mi mente con la palabra de Dios, creyendo en Cristo Jesús, teniendo una comunicación constante con el Padre. Último punto, el Hijo de Dios se agrada de hacer la voluntad del Padre. Si tú eres hijo de Dios, te agrada de hacer su voluntad. Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y cuando tú comes algo, hay varias cosas que suceden como ser humano. Tus sensaciones se satisfacen cuando comes algo delicioso, ¿verdad? Estás agradado. Pero también te alimentas al mismo tiempo y tu cuerpo se reconforta y cobra fuerza. Así Jesús estaba diciendo, mi comida, es decir, mi deleite y mi nutrición diaria, mi vida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor quiere que hagas la voluntad de Él y que acabes esa obra que Dios tiene para ti. La obra del Señor Jesús fue venir al mundo en un pesebre de una manera contradictoria para muchos, pero de esa manera diciendo, yo uso lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Nace en un pesebre, crece y empieza a predicar entonces la palabra del Señor. Sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, da vista a los ciegos, destapa los oídos de los sordos, levanta a los que están postrados, da vida a los muertos y se glorifica y ven la gloria del Señor. Sin embargo, muere por nosotros como sacrificio vivo, Cordero Santo. Y antes de morir, hubo algo muy especial. Y esto solo fue por la relación cercana con el Padre. Se acerca entonces y ora y le dice al Señor, Señor, y puedes, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, constantemente Jesucristo, a pesar de que sabía que iba a vivir una muerte en cruz, horrible, desgarradora, aún así decidió hacer la voluntad del Señor. Y te lo digo una vez más, quieras hacer la voluntad de Dios o no, en el mundo va a haber aflicción igual. Pero qué hermoso es si te toca vivir una aflicción haciendo la voluntad de Dios, porque el fin de la voluntad de Dios es bendición. El fin de hacer la voluntad de Dios para Jesús fue resurrección al tercer día y ascensión a los cielos. El fin de la resurrección de nuestro Señor Jesús y de hacer la voluntad del Señor fue que hoy en día tú y yo estemos hablando de su palabra, que podamos en el mundo entero saber de que Jesucristo salva y que hay vida eterna en él. Esa es la gloria del Señor. En tu circunstancia difícil, haciendo la voluntad de Dios, cree, mantén la paciencia, mantén la fe, cree que el Señor va a glorificarse al final de esto. Terminamos con este salmo, Salmos capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, poner este tiempo en las manos del Señor. Darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra eterna, exquisita. Hoy como Jesús oró, oh Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti como dijo, mi alimento, mi comida es hacer tu voluntad. Puedes decirle ahí al Señor, donde estás, quiero, Señor, anhelo que mi comida sea hacer tu voluntad. Que mi comida sea hacer tu voluntad, Señor. Que pueda devorarme, Señor, esa palabra que tienes para mí. Que pueda deleitarme, Señor, en ese propósito que tienes para mi vida. Que pueda hacer tu voluntad. Señor, tú has puesto en los corazones de nuestros hermanos quizás sueños, propósitos y aún proyectos para bendecir a otros. Glorifícate en el nombre de Jesús y guíanos, Señor, para hacer tu voluntad. Hemos aprendido hoy acerca de cómo tú eres maravilloso, cómo tú amas al mundo.
Te pido en el nombre de Jesús que toques los corazones de aquellos, Señor, que quizá aún no han abierto su corazón para que Jesucristo entre en ellos y tengan vida. Te pido en el nombre de Jesús que hoy puedan tener ese gozo, Señor, de recibir a Jesús y puedan comenzar a hacer la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús, asimismo te pido por la iglesia, Señor, casa de consolación, que tu Espíritu Santo nos guíe a hacer tu voluntad. Todos esos proyectos, Padre, que van a salir de esta iglesia, que hoy en físico quizás se ve pequeña, Señor, pero en lo espiritual es grande, Señor, y crecerá. Padre, en proyectos que saldrán de esta iglesia, grandes, Señor, para bendecir a miles y millones de personas, solo vienen para ti, Señor, por tu gloria y para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu voluntad en cada vida y toca los corazones, Señor, aquí presentes, congregados, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú das fuerzas al cansado, aquel que ha decidido hacer tu voluntad y está viviendo una circunstancia difícil. Te pedimos que llenes de fe y de esperanza en el nombre de Jesús, que llenes de fe y esperanza en el nombre de Jesús y paciencia a aquel que está sufriendo en estos momentos, haciendo tu voluntad para que vea que tú estás con él. Como oramos al principio, hemos visto tu gloria aun cuando hay circunstancias difíciles. Gracias porque tú eres bueno, y tu misericordia es para siempre y tu palabra permanece para siempre, Señor. Gracias te damos. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Y oramos como Jesús oró. Venga tu reino, hágase tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.